Muy buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio número 4 del trabajo final del curso de análisis de circuitos electrónicos. Como se podrá apreciar en esta parte, voy a resolver el ejercicio número 4 que nos pide calcular B sub O, que son, considerando que son los subpanes ideales. Cuando se trata de opanes ideales, siempre hay que considerar que las partes entrantes de OPAN, tanto para la parte negativa como la parte positiva, siempre va a ser 0 voltios. Es 0 voltios de manera terminología académica debido a que si se hacen las operaciones de manera precisa, el valor que se obtiene en esas entradas son demasiado altas que tienen un valor infinito. Para hacerlo más sencillo en la resolución del ejercicio, se toma en consideración que las entradas valen 0 voltios. Vamos a empezar a resolver el ejercicio de acá de manera en que podamos entender cómo analizarlo. Cuando nos dan un ejercicio de este punto, siempre hay que analizarlo por etapas. ¿Para qué sirven las etapas? Sirven para poder entender de manera detallada cada paso que se le va a brindar al ejercicio. En primer lugar, hay que ver que hay un sector que se está viendo donde está un transistor. Esto de acá viene a ser una etapa que va a ser muy importante para el desarrollo de nuestro ejercicio. Sobre todo para entender que el problema tiene diversos sistemas que se puedan desarrollarse, porque acá hay una etapa, acá hay otra. Vamos a entender el punto donde se está desarrollando y vamos a ver, vamos a seleccionar con otro color. Con otro color vamos a seleccionar otra etapa. Este punto y este punto viene a ser una etapa. Es la etapa donde se va la parte logarítmica que se va a desarrollar. Esta etapa que tenemos acá vendría a ser la etapa diferencial, que consiste en desarrollar lo que hemos realizado en las primeras semanas, los transitores en el par diferencial. Y por último, logramos apreciar este amplificador es un restador. Teniendo esto mapeado, podemos desarrollar el problema sin ningún inconveniente y considerando los parámetros que nos pide el problema. Ya desde sí, cuando nos dan un pan ideal, nos da la facilidad de poder desarrollar el ejercicio sin ningún inconveniente, debido a que siempre se va a considerar 0 voltios en las partes de las entradas y sobre todo nos da la facilidad de la operación respectiva. Del primer punto, como hemos seleccionado, la primera etapa es la etapa diferencial, o mejor dicho, la parte logarítmica, la etapa 1, la que está marcada entre rojo y verde. ¿Qué es lo que sucede en este punto? Se puede apreciar que hay un transistor unido a un amplificador, teniendo como resistencia 2K y tiene 2K, el voltaje de 3 voltios, y por ende en el punto operacional de voltaje de salida que se encuentra en este punto acá, se va a convertir en Vox01, que es igual al menos voltaje de tensión entre el logarítmico, que está multiplicado por 3 voltios sobre 2K por la intensidad que se le presenta en la intensidad en la salida. De igual manera se sale para la parte donde están los 2 voltios, que es el voltaje 4, que es igual a menos B sub T multiplicado por el logarítmico natural de 2 voltios entre 2K, que viene a ser la resistencia, sobre intensidad I sub S. Una vez calculado estos dos puntos, se procede a lo que es la resta para obtener B sub o X. ¿Por qué la resta? Porque es la parte diferencial donde va a estar iniciando la siguiente etapa. Una vez obtenido esta diferencia, que vendría a ser B sub T por el logaritmo natural de la diferencia que nos está dando entre la salida de B sub 1 y B sub 2,
nos va a dar el resultado que nos presenta en esta parte. Una vez desarrollado, vamos a la siguiente etapa, la que hemos marcado con celeste, que es la etapa diferencial, que la cual se asume por temas académicos que el BT100. Como tenemos una entrada de 15 voltios y de menos 15 voltios, se hace el desglosamiento del problema, donde se halla la resistencia del emisor, que es la parte interna, y se halla la R sub pi, que está en la parte del RO. Luego se utiliza para hallar el G sub M, que te va a dar 20 miliamperios por voltio, para luego utilizar el ya conocido valor calculado inicialmente en la parte logarítmica, el B sub OX, dividido en 2 veces la resistencia del emisor. Siempre cuando se da la resistencia del emisor tenemos que utilizar la parte del voltaje térmico, que es 25 milivoltios, para luego poder hallar lo que es la resistencia del emisor. Una vez calculado estos valores que nos presenta, asumiendo el beta, que es 100, para hallar el R sub pi, que nos da el valor de 5,05 kiloohmios, se utiliza para hallar el voltaje en Thevenin, tanto en B sub 3 como en B sub 4, que a la cual nos va a servir para poder hallar el B sub O. Siguiendo en la etapa final, que es la etapa 3, en la parte donde se va a utilizar lo que es un restador, porque esa es la parte de donde se observa. A simple vista, ese es un OPAN restador. Se le va a desarrollar los cálculos obtenidos en B sub 3 y en B sub 4, que eso es lo que se halló a través del par diferencial. Una vez calculado B sub O, que lo hemos calculado a través de los cálculos respectivos anteriores, vamos a seguir hallando lo que son los valores del B sub O. El B sub 4 y B sub 3 ya lo tenemos como dato, que es IC por 4K menos IE por 4K. Una vez asumido esos valores, se le procede a los cálculos respectivos, que serán menos 1,875 multiplicado por 4K, multiplicado por 2 veces la intensidad del emisor. Esto es igual a 1,875 multiplicado por 2, multiplicado por 4K, y el I se desglosa en el voltaje de OX, que es la parte diferencial que hemos calculado en el inicio, sobre 2 veces la resistencia del emisor. Una vez calculado este B sub O, que es 3,75 multiplicado por 4K multiplicado menos 10,14 milivoltios entre 2,50 ohmios, nos va a dar como valor final de 1,521 voltios, que es el valor de B sub O, que vendría a ser la respuesta final de nuestro ejercicio resuelto. Siempre cuando se tiene estos tipos de ejercicios, siempre se analizan por etapas. Generalmente cuando se analiza esto, empezamos de la manera más sencilla a la parte más compleja. Por ende, siempre se va a analizar esos tipos de ejercicios por etapas. Estas etapas nos ayudan a mejorar más el desarrollo del ejercicio y sobre todo a la parte de comprensión de cómo se va desglosando los opanes a través del circuito mostrado. Mi nombre es Daniel Poma y espero que haya sido totalmente explícito en el desarrollo de nuestro ejercicio. Muchas gracias.